Ana se movía por su apartamento como si estuviera en un tablero de ajedrez, cada movimiento calculado. Su vida era una sinfonía de datos, un ecosistema de algoritmos que ella misma había diseñado. A sus 32 años, no solo era una ingeniera de datos brillante, sino también la cofundadora de Match AI, una de las aplicaciones de citas más exitosas del mundo. Su premisa era simple y para ella, irrefutable. El amor no es un misterio, sino una ecuación. Una ecuación de compatibilidad, intereses compartidos y objetivos de vida. Y su vida era la prueba viviente de que su teoría era correcta. Su relación con su prometido, Mark, era la joya de la corona. Un match perfecto en el papel. Él era un arquitecto, con un perfil de personalidad que se complementaba a la perfección con el de ella. Ambos eran introvertidos, amantes de la lectura, con la misma visión de futuro. Sus conversaciones eran lógicas, sus planes impecables. No había sorpresas, no había dramas, no había pasión desenfrenada. Todo era predecible, seguro y, en el mundo de Ana, perfecto. Un fin de semana, mientras cenaba con su padre, un hombre viudo y solitario desde la muerte de su madre hace una década, Ana vio la oportunidad de aplicar su genio a un problema personal. Su padre, un hombre de corazón noble, se sentía solo, y Ana, convencida de que su algoritmo podía encontrarle la felicidad, le propuso un trato. Déjame inscribirte en mi plataforma. Te prometo que te encontraré a la mujer de tus sueños. Su padre, con una sonrisa resignada, aceptó. Confiaba en el genio de su hija, aunque no entendía nada de su trabajo. Ana, con una confianza inquebrantable, subió el perfil de su padre al sistema. Los datos eran claros. Un hombre de 65 años, viudo, amante de la tranquilidad, la jardinería y la música clásica. Un perfil sencillo, con una lista de intereses muy bien definidos. La lógica indicaba que el algoritmo le encontraría a una mujer con un perfil similar, pero el resultado la dejó perpleja. El algoritmo, en un acto que para Ana solo podía ser un error, emparejó a su padre con una mujer llamada Clara. Clara, según los datos, era una mujer de 60 años, soltera, amante de los viajes de aventura, el arte moderno y la música rock. Su perfil estaba lleno de fotos de ella escalando montañas y buceando en arrecifes de coral. En el papel, eran completamente incompatibles. «Esto es un error», murmuró Ana sin poder creerlo. Su código no podía estar equivocado. Sin embargo, en el fondo, Ana sentía una extraña curiosidad por la mujer que había roto su algoritmo. Ana pasó días obsesionada con el error. Ignoró la coincidencia y, actuando por cuenta propia, emparejó a su padre con un perfil que el algoritmo había clasificado como altamente compatible. Una bibliotecaria jubilada, tranquila y con un amor por la lectura similar al de su padre. Estaba segura de que este era el match perfecto. Sin embargo, para su sorpresa, su padre mostró poco interés en el perfil de la bibliotecaria. En cambio, le preguntó con una sonrisa: «¿Qué tal esa tal Clara? Dices que le gusta el rock and roll y escalar montañas. Eso es algo que nunca pensé que vería en mi vida. Solo por curiosidad, le envié un mensaje». El corazón de Ana se hundió. La lógica que había construido toda su carrera se tambaleó. ¿Por qué su padre, un hombre que prefería la tranquilidad, elegiría la aventura? En contra de todo lo que creía, su padre contactó a Clara, y para la frustración de Ana, la relación de su padre floreció. Comenzaron con llamadas y mensajes, y pronto planearon una cita. Ana, sintiéndose impotente, espiaba las conversaciones de su padre, analizando cada palabra. No había nada en ellas que pudiera explicar la conexión. Ana, obsesionada, siguió cada paso de la relación. Los vio en su primera cita, en la cafetería del pueblo. Su padre, que solía ser un hombre reservado, se reía a carcajadas con Clara. Clara, con su cabello corto y su chaqueta de cuero, era el opuesto perfecto de su padre. Ana sintió una punzada de envidia. Su propia relación con Mark era predecible.
Hablaban de trabajo, de planes a largo plazo, de finanzas. No había esa risa espontánea, esa chispa de novedad. La relación de su padre y Clara no solo creció, sino que se convirtió en una constante sorpresa. Un día, su padre le contó que Clara lo había llevado a un concierto de rock. Al otro, que estaban planeando un viaje a la playa. Ana, en su frustración, revisaba los perfiles de ambos, buscando el error, la falla en el código, la variable que se le había escapado. Pero no había nada. Los datos eran los mismos. Su padre era tranquilo y Clara era aventurera. Lo único que no se había medido era la química, la conexión humana que no se podía cuantificar. Ana estaba al borde de la locura. La anomalía en su algoritmo no la dejaba dormir. Pasaba las noches frente a su computadora, revisando líneas de código, buscando el fantasma en la máquina, el error que había emparejado a su padre con Clara. Su prometido, Mark, no lo entendía. Para él, si el algoritmo no funcionaba en un caso, no significaba que estuviera roto, solo era una excepción. Pero para Ana, que había construido su carrera en la perfección de su lógica, una excepción era un fracaso. Se sumergió en el código. Revisó cada variable, cada parámetro, cada línea. Nada. El algoritmo era perfecto. No había errores, no había fallas. El sistema funcionaba tal como había sido diseñado. Y en esa revelación, Ana se enfrentó a una verdad aterradora. El error no estaba en el código, sino en el concepto mismo. Su algoritmo había sido diseñado para encontrar la compatibilidad, no el amor. Y la diferencia entre ambos era un abismo. La relación de su padre, mientras tanto, florecía con una vitalidad que la de ella no tenía. Un día su padre le pidió ayuda para comprar un billete de avión para Clara, ya que estaba planeando un viaje sorpresa a un concierto de rock. Ana, a regañadientes, lo ayudó. Pero en lugar de ser una tarea tediosa, se encontró a sí misma investigando sobre bandas de rock, sobre conciertos, sobre la vida de Clara. Por primera vez en años, su mente no estaba pensando en números, sino en emociones. Ana se dio cuenta de que su algoritmo no era defectuoso, sino que era incompleto. Había cuantificado todo lo que se podía medir: intereses, hábitos, objetivos de vida, pero había dejado fuera lo más importante: la conexión, la química, la magia de una relación que no se puede explicar. Se dio cuenta de que, a pesar de que su relación con Mark era perfecta en el papel, carecía de esa chispa que su padre y Clara tenían. Y esa realización fue un golpe para su orgullo y su lógica. La obsesión de Ana con el error de su algoritmo la estaba consumiendo. Se volvió una observadora silenciosa de la felicidad de su padre, analizando cada risa y cada gesto de afecto que compartía con Clara. Su relación con Mark, que en el papel parecía tan perfecta, se sentía cada vez más vacía. Los datos que los habían unido ahora parecían una jaula. Mientras su padre y Clara exploraban la imprevisibilidad de la vida, Ana y Mark seguían un guión predecible. La fricción entre su mundo lógico y el mundo emocional de su padre se hizo insoportable. Una noche, mientras cenaba con su prometido, Ana se dio cuenta de que su relación estaba llena de silencios cómodos, pero vacíos de pasión. Hablaban de los números, las finanzas, los planes a largo plazo, pero no había una conexión real. Se dio cuenta de que su relación no era un matrimonio, sino una sociedad de negocios. La noche del aniversario de su madre, Ana se encontró sola en el apartamento de su padre. Él estaba de viaje con Clara, en un crucero. Y el apartamento, que solía estar lleno de su tristeza, ahora estaba vacío, pero con un aura de esperanza. Ana se sentó en el sofá y miró las fotos de su padre con su madre. Él siempre fue un hombre de costumbres, un hombre que no se arriesgaba, pero que con su madre había encontrado el amor. Y ahora, con Clara, había encontrado el amor de nuevo. Ana se dio cuenta de que la vida de su padre era la prueba viviente de que el amor no se puede cuantificar.
La felicidad de su padre era un recordatorio de que su relación con Mark, aunque perfecta en el papel, estaba basada en la lógica, no en el amor. Se sintió avergonzada de haber creído que el amor era un código, una fórmula, y al mismo tiempo sintió una punzada de celos. Su padre, un hombre que no entendía la tecnología, había encontrado la felicidad en el mundo real, mientras ella, una genio de la tecnología, se había quedado en un mundo de datos y números. El dilema de Ana era claro. Se quedaría en una relación que parecía perfecta en el papel, pero que carecía de la conexión que su padre había encontrado, o se arriesgaría a romper el guión que ella misma había escrito. La obsesión de Ana con el error de su algoritmo la estaba consumiendo. Se volvió una observadora silenciosa de la felicidad de su padre, analizando cada risa y cada gesto de afecto que compartía con Clara. Su relación con Mark, que en el papel parecía tan perfecta, se sentía cada vez más vacía. Los datos que los habían unido ahora parecían una jaula. Mientras su padre y Clara exploraban la imprevisibilidad de la vida, Ana y Mark seguían un guión predecible. La fricción entre su mundo lógico y el mundo emocional de su padre se hizo insoportable. Una noche, mientras cenaba con su prometido, Ana se dio cuenta de que su relación estaba llena de silencios cómodos, pero vacíos de pasión. Hablaban de los números, las finanzas, los planes a largo plazo, pero no había una conexión real. Se dio cuenta de que su relación no era un matrimonio, sino una sociedad de negocios. La noche del aniversario de su madre, Ana se encontró sola en el apartamento de su padre. Él estaba de viaje con Clara, en un crucero. Y el apartamento, que solía estar lleno de su tristeza, ahora estaba vacío, pero con un aura de esperanza. Ana se sentó en el sofá y miró las fotos de su padre con su madre. Él siempre fue un hombre de costumbres, un hombre que no se arriesgaba, pero que con su madre había encontrado el amor. Y ahora, con Clara, había encontrado el amor de nuevo. Ana se dio cuenta de que la vida de su padre era la prueba viviente de que el amor no se puede cuantificar. La felicidad de su padre era un recordatorio de que su relación con Mark, aunque perfecta en el papel, estaba basada en la lógica, no en el amor. Se sintió avergonzada de haber creído que el amor era un código, una fórmula, y al mismo tiempo sintió una punzada de celos. Su padre, un hombre que no entendía la tecnología, había encontrado la felicidad en el mundo real, mientras ella, una genio de la tecnología, se había quedado en un mundo de datos y números. El dilema de Ana era claro. Se quedaría en una relación que parecía perfecta en el papel, pero que carecía de la conexión que su padre había encontrado, o se arriesgaría a romper el guión que ella misma había escrito. La obsesión de Ana se transformó en una crisis personal. La relación de su padre y Clara era un espejo que reflejaba la fragilidad de su propia relación con Mark. Su padre, un hombre que se sentía solo, había encontrado la felicidad en la imprevisibilidad, mientras ella, una genio de la tecnología, estaba atrapada en un mundo de datos y números. La lógica, que había sido su faro, ahora se sentía como una prisión. Una noche, en una cena de aniversario con Mark, Ana se encontró a sí misma comparando sus silencios con las risas de su padre. La conversación, que solía ser un intercambio de datos y planes, ahora se sentía como una conversación vacía. Mark, al notar su distracción, le preguntó si algo andaba mal. «Estamos bien», respondió Ana. Pero en su mente, la respuesta era más compleja. «No somos bien, somos perfectos en el papel, y eso no es suficiente». La tensión entre ellos se hizo insoportable. Mark la confrontó por su obsesión con el error en su algoritmo. Y Ana, por primera vez, se dio cuenta de que su obsesión no era por el código, sino por la falta de pasión en su propia vida. «No estoy buscando un error», le dijo. «Estoy buscando algo que no se puede cuantificar, algo que tú y yo no tenemos». Mark, sin entender, la miró con una expresión de pura confusión. «¿Qué estás diciendo?».
Tenemos una relación perfecta. Tenemos un plan. Tenemos un futuro. Las palabras de Mark se sintieron como un golpe. Él no entendía que su plan era el problema. No entendía que su futuro era un guión que ella había escrito, sin dejar espacio para la espontaneidad o la sorpresa. Ana se dio cuenta de que su relación no estaba basada en el amor, sino en la lógica. Era un contrato, no una conexión. Y en ese momento, supo que tenía que hacer lo que más temía: romper el guión. No es un error en el código, Mark, le dijo, con la voz quebrada. Es un error en mí. Creí que el amor era un algoritmo, pero es un misterio, y no puedo vivir con un misterio que no puedo resolver. Y con esas palabras, se puso de pie y se fue. La relación perfecta de Ana se había desmoronado, no por un error, sino por la verdad. Y al final del día, se dio cuenta de que el amor no era una ecuación, sino un acto de fe. El rompimiento con Mark no fue una explosión dramática, sino un silencio ensordecedor. Para Ana, fue el momento en que su vida perfecta, construida sobre datos y lógica, se desmoronó. Se fue de la cena de aniversario, dejando atrás no solo a su prometido, sino también la idea de que el amor podía ser planificado. La libertad que sintió fue abrumadora, pero también aterradora. Había saltado sin una red de seguridad. La noche la pasó en un hotel, sola, sin el mapa de su vida que ella misma había diseñado. En la cama, con la mirada perdida en el techo, pensó en su padre. Él, un hombre sencillo, había encontrado la felicidad en la imprevisibilidad de la vida, mientras ella, una genio de la tecnología, estaba perdida sin su código. Se sintió avergonzada de haber creído que el amor era una fórmula, una ecuación. La mañana siguiente, Ana fue a su oficina. El lugar, que antes era su templo, ahora se sentía como una prisión. Miró su algoritmo, la joya de su corona, la obra de su vida. El código, que antes le parecía una obra de arte, ahora se sentía como una jaula. Se dio cuenta de que había creado un sistema para encontrar a la persona perfecta, pero que había dejado fuera la variable más importante: la magia del amor, la conexión humana. Ana se sentó frente a su computadora y, en lugar de buscar errores, empezó a escribir. No eran líneas de código, sino una carta a su padre. Le contó su historia, la historia de su fracaso y la historia de su descubrimiento. Le dijo que se sentía avergonzada de haber intentado controlar su vida y que ahora, por primera vez, se sentía libre. Le dijo que su padre, con su amor por Clara, le había enseñado la lección más importante de todas. El teléfono sonó. Era Mark. Ana, con el corazón en la garganta, contestó. Mark, con una voz temblorosa, le dijo que la extrañaba. Y Ana, por primera vez, se dio cuenta de que su relación no estaba basada en la lógica, sino en el miedo a estar sola. Le dijo que se sentía libre, que se sentía feliz y que no podía regresar a una vida que no era real. Y con esas palabras, el amor que había roto el algoritmo rompió su propio corazón para que pudiera sanar. El rompimiento con Mark no fue una explosión dramática, sino un silencio ensordecedor. Para Ana, fue el momento en que su vida perfecta, construida sobre datos y lógica, se desmoronó. Se fue de la cena de aniversario, dejando atrás no solo a su prometido, sino también la idea de que el amor podía ser planificado. La libertad que sintió fue abrumadora, pero también aterradora. Había saltado sin una red de seguridad. La noche la pasó en un hotel, sola, sin el mapa de su vida que ella misma había diseñado. En la cama, con la mirada perdida en el techo, pensó en su padre. Él, un hombre sencillo, había encontrado la felicidad en la imprevisibilidad de la vida, mientras ella, una genio de la tecnología, estaba perdida sin su código. Se sintió avergonzada de haber creído que el amor era una fórmula, una ecuación. La mañana siguiente, Ana fue a su oficina. El lugar, que antes era su templo, ahora se sentía como una prisión. Miró su algoritmo, la joya de su corona, la obra de su vida. El código, que antes le parecía una obra de arte, ahora se sentía como una jaula.
Se dio cuenta de que había creado un sistema para encontrar a la persona perfecta, pero que había dejado fuera la variable más importante, la magia del amor, la conexión humana. Ana se sentó frente a su computadora y en lugar de buscar errores, empezó a escribir. No eran líneas de código, sino una carta a su padre. Le contó su historia, la historia de su fracaso y la historia de su descubrimiento. Le dijo que se sentía avergonzada de haber intentado controlar su vida y que ahora, por primera vez, se sentía libre. Le dijo que su padre, con su amor por Clara, le había enseñado la lección más importante de todas. El teléfono sonó. Era Mark. Ana, con el corazón en la garganta, contestó. Mark, con una voz temblorosa, le dijo que la extrañaba. Y Ana, por primera vez, se dio cuenta de que su relación no estaba basada en la lógica, sino en el miedo a estar sola. Le dijo que se sentía libre, que se sentía feliz, y que no podía regresar a una vida que no era real. Y con esas palabras, el amor que había roto el algoritmo rompió su propio corazón para que pudiera sanar. Con un nudo en la garganta, Ana se sentó frente a su computadora. La pantalla, que antes le mostraba un mundo de datos y lógica, ahora se sentía extraña, ajena a ella. Miró el algoritmo, la obra de su vida, la joya de su corona. El código, que antes le parecía perfecto, ahora se sentía como una jaula. Había creado un sistema para encontrar a la persona perfecta, pero había dejado fuera la variable más importante, la magia del amor, la conexión humana. Con un solo movimiento de su mano, Ana empezó a desmantelar el algoritmo. Borró líneas de código, eliminó bases de datos y borró su propia historia. No fue un acto de destrucción, sino de liberación. Se dio cuenta de que su fracaso no era un final, sino un nuevo comienzo. El amor que había roto su algoritmo, había roto su propio corazón, para que pudiera sanar. El día que su padre regresó del viaje, Ana lo abrazó, y por primera vez en años se sintió como una hija. Le contó su historia, la historia de su fracaso y la historia de su descubrimiento. Le dijo que se sentía avergonzada de haber intentado controlar su vida y que ahora, por primera vez, se sentía libre. Su padre, con una sonrisa, le dijo que su mayor logro no fue el algoritmo, sino el amor que había encontrado en el proceso. El amor que había roto el algoritmo no era solo la historia de su padre. Era la historia de Ana. La historia de una mujer que había sacrificado su vida por la lógica, pero que había encontrado la felicidad en la imprevisibilidad. La historia de una mujer que había creído que el amor era un código, pero que había encontrado que era un acto de fe. Y al final del día se dio cuenta de que el amor no era una ecuación sino un misterio y que el mayor de los fracasos es no atreverse a vivirlo.